Quiero volver por un segundo a cómo funcionan las cosas. Esto para los que no saben, muchos ya son fanáticos tuyos, pero quizás haya algunos que todavía no reciben tus emails los domingos. No todos los domingos, algunos domingos sí, otros no, ¿no? A veces Ahora me tomé 2 semanas en enero, pero trato de lo que más que sea. puedo que sea todos los Bueno, domingos. son emails espectaculares. Cada uno de estos emails trata de responder una de las preguntas de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los abrazos o los aires acondicionados o lo que fuera. Y me llama mucho la atención que al final del email decís, en general pones, para hacer este email le dediqué 15 horas, 27 minutos, 3 cafés y una bebida energizante o algo así. Eh, y la razón por la que me llama la atención no es la cantidad de tiempo, que me parece un montón de tiempo y está buenísimo porque se nota la cantidad de inversión de tiempo que hay en lo que mandas, sino que lo puedas medir. Porque en mi caso, cuando quiero escribir cosas, no es que empiezo en un momento y termino en otro y es obvio, acá le estoy dedicando el tiempo a esto. Soy mucho más disperso en el sentido de que me pongo a hacer algo y por ahí termino 2 semanas después y no sé cuánto tiempo neto le dediqué porque en algún lugar de mi cabeza siguió funcionando, hasta a veces sueño con eso y se me ocurre una idea que la escribo a la mañana siguiente y va tomando forma. Pero mi fantasía cuando leo eso en tus emails es que empezaste ahí y terminaste acá y durante ese tiempo le dedicaste. ¿Es así o es más una fantasía mía? No, en un principio, cuando eso tiene que ver también cómo cambió mi vida desde que empecé a escribir hasta ahora. En un principio, cuando empecé, de hecho, el newsletter, yo estaba justamente cursando los 2017 y 2018. Tuve que más o menos dejar de lado todas mis actividades para poder dedicarme a la facultad, porque me pasó el tema de tener como las últimas materias y realmente me pasaba que había, no sé, me quedaban 3 materias y 2 se daban realmente en el mismo horario y tener que incluso hacer como negociaciones extrañas para poder pasar la mitad de una clase en una y en la otra, porque era imposible. Pero al mismo tiempo son horarios que son tipo el miércoles de 1 a 7 de la tarde, entonces me iban en contra de cualquier como estructura laboral como fija. Y entonces eso me generaba esto de escribir como recién el sábado. Entonces muchas veces sí era algo medio maratónico, incluso los primeros años me pasaba algo que er- es raro como decirlo, como vincularlo a eso, pero eh, era como, no sé, en ese momento era más joven y me podía tipo quedar el sábado a la noche escribiendo. Y ahora, por ejemplo, lo que suelo hacer primero es que uso, obviamente hace muchos años, una herramienta para el traqueo de tareas. Y si algo va a tener como cierta continuidad, lo creo como un proyecto, entonces le empiezo a asignar horas y no es que yo después hago como un desglose de eso, pero sí me sirve bastante para tener más conocimiento de mí mismo. Después, si querés, podemos hablar de eso, pero al mismo tiempo, desde el 11 de agosto del 2015, mido mi humor. Cada 3 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, marco cómo me siento del 1 al 10. Y Tu eso, humor, mi ánimo. tu ánimo. Y Wow. entonces eso también, principalmente lo que genera, antes que la cuestión como posterior que podría ser el análisis, es el reconocer en ese momento lo que estás haciendo. Es como más una cuestión de caer en la cuenta del momento presente. Y cuando escribo mis correos, sí trato de diferenciar ciertas instancias. Entonces, quizás una primera instancia bastante amplia en la que incluso muchas veces cambio de tema. Entonces, empiezo con como cierto prompt de búsqueda y me doy cuenta de, por ejemplo, no hay nada escrito sobre eso, pero en un sentido fuerte, como realmente, siempre doy el mismo ejemplo, canillas. Traté de investigar como de dónde vienen las canillas y no solo no hay una buena historia de origen, sino que, y las historias de plomería son bastante incompletas, sino que circulan en internet algunas historias completamente falsas en castellano que atribuyen la creación de la plomería, no sé qué, en Inglaterra, pero a tipos que si buscas el nombre y apellido solo aparecen en textos en castellano. Entonces, bueno, y eso es algo como con lo que lidio. Entonces, también dentro del tiempo que paso, hay muchas horas que de hecho son de tiempo casi invisible. Y es porque, bueno, como quizás quedó como establecido a este punto, además de todas las cosas, soy como terriblemente obsesivo y compulsivo. Entonces, algo que me pasa, por ejemplo, es que no, no me siento cómodo usando una cita de nadie si no la puedo anclar a su fuente.
Anclar, poner un link, un hipervínculo. Al menos saber de dónde viene. Bien. Como, por ejemplo, si tengo una fuente confiable que me indica de dónde viene, con eso puedo confiar. Lo que pasa con realmente el 98% de las citas que encontramos en Internet es que solo las encontramos repetidas, y cuando las encontramos en libros suelen ser como donde dice tipo la autoría, no sé, Einstein, o dice como célebremente dijo Einstein y tal, dijo tal cosa y no dice dónde. Entonces, gran parte del tiempo que paso es corroborar la información que pongo, porque el uso de citas es un como recurso literario que suele facilitarte la escritura, en el sentido de que es muy fácil generar una cuestión como de llamado y respuesta. Entonces, Pepito dijo esto y luego me da pie para que yo comente si estoy de acuerdo o no, o cómo se Claro. puede ampliar lo que sea. Entonces, muchas veces hay frases que incluso son interesantes, pero o bien decido citarlas o no citarlas, sino usar el contenido semántico sin diferenciarlo, o bien tengo que renunciar a ellas. Y pasa mucho con Einstein y demás, que a veces incluso hay frases que nos llegan como de una manera muy fuerte, como una estructura textual muy estricta, pero en realidad son paráfrasis de un párrafo entero, y como es como el famoso, como solo sé que no sé nada de Sócrates, no estaba en ningún lado y demás. Y entonces lo que trato de hacer es, en principio, un trabajo como muy de expansión y ver hacia dónde me lleva, y ahí generalmente lo que empiezo a buscar es, bueno, dada la restricción de tiempo que tengo, o dejo un tema para otro momento al que le pueda dedicar un año, o veo sobre qué sí hay algo. Entonces, muchas veces me pasa que incluso escribo textos en torno a un libro que me gustó mucho. Y digo como, bueno, nada, en un momento cuando escribí acerca de cómo funciona el apetito por el asombro, que es la manera en que Richard Dawkins, es una expresión que suele usar mucho él para referirse como a su espíritu científico, lo usé como excusa para hablar básicamente de su libro, de este Tejiendo el arco iris, que creo que es de los años 90, y no me preocupé por muchas más cosas. Entonces, en eso también, cuando a veces tengo textos que, si vos te fijás, me tomaron como 6 horas, porque realmente fue como muy sencillo encontrar el camino, y otros en los que, como los últimos que escribí, que me tomaron 15, porque tomaron como mucho trabajo generalmente de rastrear o corroborar historias, o, no sé, ver realmente como si esa idea llegó de esa manera o no, y demás, que es algo que justamente es algo invisible y que se pierde quizás en el producto final, pero que para mí es muy importante también para mantener como cierta rigurosidad, porque como yo me manejo en el mundo como de la divulgación científica, o de la comunicación pública de la ciencia, más o menos desde el 2015, que en ese momento me había sumado al proyecto del gato y la caja, y justamente lo que encontrás leyendo acerca de... lo que leo principalmente es no ficción, y lo que encuentro constantemente es que no hay rigurosidad en lo que se está contando. Incluso en las fuentes que uso para mis textos pasa esto de que dicen como dijo Rousseau tal cosa, y por ahí son tipos muy importantes, ¿eh? Y en realidad están como usando una expresión incorrecta. Y para cerrar todo esto, traigo el ejemplo que me obsesiona. Yuval Harari, que digamos escribió estas 2 obras como monumentales, si no me equivoco, es no me acuerdo si es en Sapiens o en Homo Deus, que en las primeras páginas empieza a hablar acerca de cómo hoy es un mayor problema la mala alimentación y el sobrepeso que el morirse de hambre en términos estadísticos. Y para reforzar lo que está diciendo, nos recuerda aquella historia de María Antonieta, que les dijo como denles pan, o let them eat cake, o denles torta y demás. Es una historia falsa, que es tan falsa que de hecho es como casi un cliché entre los historiadores, que cómo se instaló esa historia, justamente a partir se cree que viene de un texto de Rousseau, de hecho, en donde no habla explícitamente, pero menciona algo así, y es algo que está muy bien establecido, que nunca sucedió. Entonces dije como, claro, es por esto que realmente hay que tomarse mucho trabajo, porque si no, a mí, no solo como por obsesivo, sino que creo que se hace un daño también como perpetuando como ciertas historias que se filtran en el imaginario colectivo,
y que son falsas directamente. Tenés que escribir un libro de esto. Sí, sí. Las vas Solo guardando, eso. ¿no? Las que encontrás y decidís no usar porque no lográs encontrar. Tenés que No, guardarlas. no, pero Es realmente un igual es muy librazo fácil, ese. es muy fácil. Si vos me das como una selección de 100 citas que no tengan fuente, porque si tienen fuente, digamos, ya está hecho el Sí. trabajo, la mayoría probablemente sea muy esquivo el origen. Y ahí en eso también es, a veces termino encontrando, por ejemplo, hace poco usé una que era de Arthur C. Clarke, que la dice en una, no sé si es una entrevista, una columna en una revista que de casualidad alguien había, en los años 60, alguien la había digitalizado. Pero si no, era una frase muy fuerte respecto de si el trabajo de un docente puede ser automatizado, entonces debe ser automatizado. O el trabajo de ese docente debe ser automatizado. Y entonces, claro, no es algo que tampoco es bueno como poner de manera como atribuirle a alguien sin tener como total seguridad.